Gracias por seguir conectados a la señal de BTV. Nosotros seguimos revisando información destacada el día de hoy y es que vamos a hablar ahora de una entrevista exclusiva que tuvo nuestro compañero Miguel Ángel Rodríguez con quien habría sido embajador de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, Jim Story. Él conversó con él esta tarde y bueno, parte de lo que habría sido su conversación destacaron varios puntos, entre ellos Story advirtió que el escenario internacional, especialmente la tensión en el Medio Oriente con Irán, ha reducido la capacidad de acción de la administración de Donald Trump en Venezuela y esto podría entonces afectar directamente la transición en el país. Según explicó, esto responde a una prioridad de orden doméstica y que la geopolítica limita la atención sobre el caso venezolano. Rafa, ¿qué más contó? Así es, importante valorar porque una de las cosas en las que Miguel Ángel fue incisivo, él le preguntaba exactamente sobre qué debería hacer el presidente Donald Trump o qué le recomendaría a él hacer el presidente Donald Trump. Respondió directo ante 3 puntos claves. El ex embajador planteó 3 líneas claves para avanzar en la transición. La primera, un calendario electoral claro, con condiciones dentro y fuera del país. 2, reestructuración de la deuda venezolana, fundamental, sobre todo para esto que conversábamos en el bloque anterior sobre el sistema eléctrico, el sistema energético y tantos sectores en los que Venezuela se encuentra bajo la ruina, por decirlo de alguna manera. Fundamental para recuperar la confianza internacional esta reestructuración de la deuda venezolana y clave a la pregunta: ¿cómo va a pagar Venezuela? Esas serían las recomendaciones. Otra es la reconciliación institucional. Incluye diálogo con actores políticos democráticos, con la iglesia, con el sector privado, con organizaciones no gubernamentales e insistió en el regreso de María Corina Machado como pieza central. Él plantea que si hay un escenario de oportunidad y que ante el regreso de María Corina Machado, Estados Unidos podría garantizar ante el asedio del régimen la oportunidad de protección a una figura clave en la transición democrática. Recordemos que James Story fue un actor fundamental en lo que ha sido la relación de Estados Unidos y Venezuela, conoce de primera mano cuál es la estructura en el país, cómo se maneja el gobierno de Estados Unidos también y cómo entonces se enfrenta directamente a las conversaciones con Estados Unidos, entre Estados Unidos y Venezuela. Él advirtió que ha participado en reuniones donde se advierte que Washington sobre el regreso de María Corina Machado, señalando la resistencia interna. Esto precisamente porque no hay manera de brindarle garantías a María Corina Machado, quien es líder política de Venezuela y que hasta el momento no se le, precisamente por la directiva, por las acciones del régimen chavista que todavía mantiene sus acciones represivas, no se le puede garantizar que el regreso tranquilo y en paz a Venezuela sin que haya acciones en su contra. Dice también que las decisiones en Venezuela están concentradas en un grupo muy reducido de poder. Actores como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López siguen siendo determinantes y esto es una de las funciones y de las acciones que tiene que tomar Estados Unidos en Venezuela lo antes posible. Y sobre eso que hablas, María Fernanda, él él puntualizaba algo importante. Es evidente que estando tanto Padrino López como Diosdado Cabello dentro de la figura del régimen, Estados Unidos el gobierno interino no va a generar la confianza para una transición coherente. Son actores que forman parte de la desestabilización en temas de terrorismo y por ende estas empresas no pueden obviamente confiar en los sectores importantes del país. Así es, habla también de lo que sería pues directamente el secretario de Estado Marco Rubio y la estrategia de Estados Unidos. Dice Story que Marco Rubio conoce a profundidad la situación de Venezuela, definió la política como un deporte de contacto y aseguró que Estados Unidos debe avanzar hacia una fase 3 lo antes posible para que haya el restablecimiento a la transición democrática. No habrá avances sin acelerar ese proceso. Este planteamiento coincide con la línea oficial de Washington que plantea transición, elecciones libres como una de las salidas a la crisis institucional de Venezuela. También habló sobre Delcy Rodríguez, ¿no? Y en eso, sobre las declaraciones de Delcy Rodríguez a The New York Times, recordemos que la semana pasada uno de los periodistas del New York Times que viajó en este primer vuelo hacia Venezuela de American Airlines le hizo la pregunta de cuándo tiene pensado hacer elecciones en el país y ella respondió a eso
no lo sé, algún día. Él aseguró en torno a esto, asegura que se trata de un guión ya conocido por parte del régimen, considera que el objetivo es dilatar el proceso político y Story advierte que buscan esperar la salida de Trump del poder. Es el objetivo del régimen en este proceso de transición. En esta entrevista exclusiva con nuestro compañero Miguel Ángel Rodríguez, Jim Story enfatizó que una de las personas que podría salir próximamente sería el mismo Diosdado Cabello, también Vladimir Padrino López, pues ellos están bloqueando la transición democrática en el país y asegura que si no hacen esto lo antes posible, este cambio no puede ser factible en Venezuela. Habla también del factor Colombia y los grupos armados como una acción que tienen que tomar también en los próximos días. Asegura que los temas como el ELN y las FARC están en el centro de las conversaciones. Además advierte que gran parte del ELN opera dentro de Venezuela con anuencia del régimen chavista. No importa si está ahora Nicolás Maduro o no, siguen operando dentro de Venezuela sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de orden por las autoridades. Sí, de hecho enfatizó María Fernanda que la gran parte del ELN o de este grupo terrorista colombiano está dentro de Venezuela, ¿no? Y otra de las cosas, hizo una revelación clave. Plan Venezuela. Story reveló a Miguel Ángel Rodríguez elementos de lo que denomina un plan para el país: recuperación de las fuerzas militares, reducción de grupos armados, reordenamiento de seguridad, un plan Venezuela en el que se está trabajando. Además aclaró que organismos como el FBI no están diseñados para enfrentar grupos terroristas en campo directo. Esto a una pregunta que le hacía Miguel Ángel en torno si hay dentro de Venezuela algún organismo de seguridad por parte de los Estados Unidos. No dijo que no, pero tampoco manifestó conocimiento en referencia a ese punto. En resumen, una entrevista que no se pueden perder, que van a tener a disposición de ustedes en nuestro canal de YouTube, donde pueden conseguir toda la conversación que tuvo Jim Story con nuestro compañero Miguel Ángel Rodríguez y que está sin desperdicio. También, pues, el día de hoy, otra entrevista exclusiva, esta vez para NTN 24, dejó ver que fue entregada a Venezuela la comisión de medicamentos enviados fueron entregados al Ministerio de Salud del régimen. Rafa, cuéntanos. Así es. Parte de esto fue una entrevista que realizaron en NTN 24 donde lograron confirmar esta información. La administración Donald Trump confirmó en NTN 24 que medicamentos enviados a Venezuela sí fueron entregados al Ministerio de Salud del régimen. Por cierto, que ese recibimiento lo vimos entre Laura Dogu y Félix Plasencia, mismo que la semana pasada estaba diciendo que no existía tal cantidad de presos políticos como los periodistas se lo estaban comentando, que ¿no? dejáramos de hablar tonterías, así lo calificó. Y en torno a eso me surge la inquietud. ¿Qué hizo entonces con estos medicamentos que recibió y cómo garantizar una respuesta al país cuando se ha generado tanta especulación? En más de lo del trabajo de NTN 24 se dice lo siguiente: Estados Unidos facilitó los envíos de materiales gracias al apoyo estadounidense para la adquisición de productos básicos cuyo coste fueron sufragados con fondos venezolanos, señaló el Departamento de Estado, y añadió: en colaboración con la OEPS y otras organizaciones confirmamos que los suministros llegaron al Ministerio de Salud de Venezuela para su posterior distribución. ¿Qué piensas sobre esto? Sí, la Organización para la Salud habría explicado que efectivamente este alote de medicamentos habría llegado en febrero y que entonces no se supo más nada de este cargamento que se estaba esperando y que se necesita tanto en el país. Sin embargo, pues una información que corrió entre pasillos dejó ver que parte de este cargamento estaría en Colombia y también en Cuba, y que fue pues donado, por así decirlo, por el mismo Ministerio de Salud, sin la anuencia de Estados Unidos, que habría entregado el cargamento para que los venezolanos pues cubrieran sus necesidades. Por cierto que también Miguel Ángel Rodríguez mostraba la semana pasada como parte de estos organismos o estos grupos armados
también tenía en posesión de ciertos artículos que pudieron haber venido de estos cargamentos de medicamentos. Entre ellos se veía a uno de estos miembros entregando una andadera a una persona como para confirmar que lo tienen y que están cumpliendo, pero no desde un organismo o un ente que verdaderamente pueda generar confianza a la entrega de eso. Es más parte de una maquinaria de comunicación en torno a manifestar o cubrir espaldas de las acciones que se están generando y obviamente de las inquietudes que también se manifiestan sobre la falta de conocimiento sobre el contexto real de esta situación. Mira, estas cifras son alarmantes, o por lo menos a nosotros sí nos alarman. Yo creo que a Delcy Rodríguez se le olvidó la necesidad que tiene el pueblo venezolano de tener medicamentos. Dice, hay informaciones que explican que el 74% del desabastecimiento en quirófanos y un 60% de inoperatividad por fallas en servicios básicos como agua, electricidad, lo que limita la forma crítica de la atención de emergencias en Venezuela. A esto se le suma la escasez de personal, con 75% de los hospitales sin médicos y un 74% sin personal de enfermería, mientras que cerca de 3/4 partes de los servicios de diagnóstico como tomografías y resonancias permanecen fuera de funcionamiento en Venezuela. Así es, también Virginia Sarmiento, de acuerdo a esta investigación de NTN 24, presidenta del Colegio de Médicos de Barinas, dijo a la noche de NTN 24 que en esa entidad hospitalaria no ha sido recibida ninguna ayuda en medicamentos o insumos enviados por Estados Unidos en febrero. Para nosotros fue una alegría cuando vimos la llegada de esa cantidad de medicamentos y pensamos que eso de alguna manera iba a disminuir el calvario que evidentemente tiene la búsqueda de medicamentos, pero lamentablemente eso no ha ocurrido. Esto fue lo que denunció Sarmiento. A su vez, Pedro Fernández, médico, ex prisionero político venezolano y coordinador de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, dijo que es una situación bastante difícil, que no resulta práctica de ninguna manera para los pacientes venezolanos, quienes terminan cada vez más vulnerables. Mientras tanto, también hemos podido ver en redes sociales, y lo hemos mostrado nosotros aquí en el noticiero, cómo esos medicamentos habían sido tratados, esas cajas las lanzaban sin ningún tipo de cuidado y ningún tipo de control en unos lugares donde realmente no se estaban contemplando para el pueblo venezolano. Sí, que no tienen las condiciones tampoco mínimas para el mantenimiento, temperatura, todo lo que significa el mantenimiento pues, de estos medicamentos y estos equipos que son tan necesarios dentro del país. Así es, y si ustedes necesitan asesoría legal confiable, el abogado Milton Márquez de Acevedo Law Firm y su equipo brindan asesoría legal, profesional, estratégica y comprometida con cada cliente. Ya saben que inmigración en todo Estados Unidos, casos de familia en Florida también, accidentes de auto en Florida, pues su caso merece experiencia, compromiso y protección legal real. Ahí en pantalla tienen toda la información para cómo contactarlos. Mientras tanto, nosotros hacemos una pausa y en breve regresamos con más información. Abogado, no hay esperanza, me voy a mi país. Es una de las frases más comunes que escucho aquí en Acevedo Law Firm, porque cuando usted hace una consulta con Acevedo Law Firm, habla directamente conmigo, Milton Toro Márquez, el abogado de Acevedo Law Firm. Agende tu cita ya con Acevedo Law Firm. Hablaría directamente conmigo, Milton Toro Márquez, el abogado de inmigración. Toma control de tu futuro ya.